Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Entre la precampaña y la campaña hay una gran diferencia, y es que la campaña tiene un principio y un fin, y la precampaña es el resto del tiempo. Estamos al fin en el principio. Anoche fue lo que antes se llamaba pegada de carteles, y el CIS fijó el marco con el que arranca la carrera. Ayuso roza la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y Ximo Puig puede repetir el gobierno del Botànic en la Comunidad Valenciana, aunque el PP ganaría allí las elecciones. La jornada, estas y las que vienen, estarán condicionadas en España por esa campaña, aunque hasta ahora la noticia está en la frontera entre Estados Unidos y México. Este sonido es el sonido que nos llega ahora mismo en directo de ese punto fronterizo, ahora que ya se ha puesto fin, hace solo una hora, al polémico Título 42. Es la norma que implantó Donald Trump durante la pandemia para devolver a migrantes en caliente. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. 24.000 policías y militares de Estados Unidos están blindando esa frontera. Miles de migrantes llevan días esperando para cruzar sin papeles y prácticamente sin medios. El gobierno de los Estados Unidos estima que desde hoy van a pedir asilo más de 10.000 migrantes cada día. Muchos llevan semanas de ruta para poder llegar hasta el río Bravo. El camino más habitual es a través de Guatemala, y en un punto de ese recorrido está Asier Vera. Buenos días. Guatemala es paso obligado para las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Ni el título 42, que acaba de expirar, ni el título 8, que será el único que se aplica a partir de ahora, han disuadido a las miles de personas que lo dejan todo en Sudamérica y Centroamérica huyendo de la violencia y la miseria. La última frontera antes de llegar a la que divide México y Estados Unidos se encuentra a 3.000 kilómetros de ese punto. Concretamente, la mayoría de migrantes se dirige a Tecunumán, donde por 50 quetzales, poco más de 6 euros, pueden cruzar en balsa por el río Suchiate a México de manera irregular. Varios inmigrantes venezolanos se dirigen en estos momentos en bus a ese punto fronterizo para intentar llegar a su última frontera antes de enfrentarse al muro o al río Bravo que separan el primer y tercer mundo. Se agachan, pide el piloto del bus a los migrantes que viajan con niños pequeños cuando el vehículo pasa junto a varios coches policiales estacionados en una carretera de Guatemala. Esta vez tuvieron suerte y los agentes lo dejaron pasar. La SER ha sido testigo de cómo en otras ocasiones los policías de este país extorsionaban hasta con 100 quetzales, 12 euros a cada migrante, a cambio de no detenerles y devolverles a su país. Precisamente en Estados Unidos pasa estas primeras horas de campaña Pedro Sánchez, que se va a reunir esta tarde en la Casa Blanca con Joe Biden. En estos 15 días de campaña en la SER nos vamos a ir de gira, recorreremos España para hablar de los temas que más nos afectan y que no siempre centran los grandes mítines. Será la ocasión de preguntarnos qué ha quedado de algunas de las promesas políticas y contrastarlas. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar desde Madrid de la sanidad, nos preguntamos qué fue de ese anuncio que hizo Pedro Sánchez el 18 de marzo de 2020 en el Congreso. Estábamos en lo peor de la pandemia. Quiero anunciarles, señorías, que cuando pase esta situación de emergencia, que va a pasar, el Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios. 3 años ha tardado en llegar ese informe sobre el estado de la sanidad pública, y ahora el Ministerio tendrá que hacerlo público. Mariola Lourido. Por fin hay auditoría sobre la gestión de la pandemia, 3 años después, terminada y entregada hace una semana, según ha confirmado la cadena SER, al Ministerio de Sanidad, que tendrá que hacerla pública. 4 expertos han estado trabajando en este informe, que pidieron con urgencia en verano de 2020 una veintena de científicos en la revista The Lancet, entre ellos el catedrático de Salud Pública Ildefonso Hernández, que espera que precipite las decisiones políticas de calado que están pendientes. No se han adoptado las medidas imprescindibles. Cierto que hay algunos avances, pero nuestro sistema de salud, como pilar del bienestar, requiere mucha más diligencia y un enfoque integral. Toda su estructura debe ser objeto de cambios, desde la organización del personal sanitario a las políticas de prevención. Las escasas medidas graduales de las comunidades autónomas y del Gobierno son claramente insuficientes. El Gobierno anunció que el informe se haría para aprender las lecciones. Hubo fallos, imprevisiones, falta de material, de personal, abandono de los ancianos de las residencias con 30.000 muertos y una reacción tardía, según muchos expertos. Hoy hablamos de la sanidad en Hoy por Hoy, sanidad de la que se va a hablar también en los mítines de esta campaña, una campaña que trascenderá del ámbito local. Tenemos que derogar el sanchismo de la misma forma que hemos derogado la ley del solo sí es sí, y no haría falta más. El presidente Sánchez mañana va a estar con el presidente Biden en Estados Unidos. Que me vengan a mí a decir si eso no es liderazgo en el ámbito internacional. A la política no se va
a hacer jaleos. Muchos partidos van a hacer muchas promesas. La diferencia es que nosotras cumplimos. Pues así empieza el viernes, es 12 de mayo. El Partido Popular busca reforzar el liderazgo nacional de Feijóo con un buen resultado en las elecciones del 28 de mayo y en paralelo el Partido Socialista quiere mantener el poder autonómico y municipal que tiene. Así encaran los dos grandes partidos el inicio de la campaña y el CIS vaticina estos resultados. Que el PSOE conservaría la mayor parte de sus feudos, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Asturias, aunque perdería la mayoría absoluta en Extremadura, por ejemplo. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El Partido Popular le puede arrebatar al PSOE La Rioja, tiene opciones en Aragón y superarían votos a Revilla en Cantabria, pero la gran disputa de estas elecciones sigue estando en la Comunidad Valenciana. El CIS le da la victoria a los populares, que pasarían de los 19 escaños que tienen ahora a 30. Pero aún así serían insuficientes para gobernar. En cambio, Ximo Puig sí podría revalidar su gobierno con otro pacto como el del Botànic. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Según el sondeo del CIS, el Botànic podría reeditarse porque aunque el PP podría ganar las elecciones al ser el partido más votados y de los 99 escaños obtendría entre 31 y 36, la suma del PSPB con entre 30 y 34, Compromís entre 15 y 19 y Unides Podem Esquerra Unida, que aunque baja lograría entre 2 y 5. Así que sería más que suficiente, incluso más que en la legislatura actual, para garantizar un gobierno progresista de coalición, el tercer Botànic. Vox obtendría entre 8 y 12 escaños. La gran victoria de los populares seguiría siendo la Comunidad de Madrid, donde Ayuso roza la mayoría absoluta. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Buenos días. El último sondeo del CIS deja a Ayuso como clara ganadora. En el mejor de los casos no necesitaría siquiera el apoyo de Vox para gobernar. Aún así, ella no se fía. Pido no confiarnos, porque lo que pase en Madrid resonará en toda España. Y son unas elecciones que sí van a cambiar el rumbo de este país. No podemos permitirnos ni más decadencia ni más inmoralidad. Ayuso que lee estas elecciones en clave nacional y pide a los suyos que no den la batalla por ganada, que salgan a votar en unas elecciones en las que, insistimos, ese último sondeo del CIS deja sin opciones de gobierno a la izquierda. Según, de hecho, este último sondeo del CIS, Vox entraría en todos los parlamentos autonómicos, Podemos seguiría con representación también en todos y Ciudadanos en ninguno. Y en medio de este clima electoral, los jueces y los fiscales han decidido aplazar la huelga indefinida que habían convocado para el próximo martes. Ese mismo día van a volver a sentarse con el Gobierno para estudiar la subida de sueldos que propone el Ministerio y que ronda los 450 euros al mes. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria porque hay un juzgado ha dictado una sentencia que reconoce el derecho fundamental de una embarazada a elegir si quiere parir de forma natural o por cesárea. Es la primera vez que se reconoce en España en una sentencia ese derecho. El juzgado además ha condenado a la Sanidad Canaria a indemnizar a una madre con 1 millón de euros por prolongar un parto de gemelos durante 17 horas. Canarias, Héctor Palmero, buenos días. Buenos días, Ángels. La justicia lo considera un acto de violencia obstétrica. La sentencia considera que la mujer no fue informada de las circunstancias ni de las ventajas o desventajas, peligros y riesgos del parto natural frente a la cesárea, a fin de que ella, bajo su responsabilidad, pero correctamente informada, pudiera decantarse por una u otra posibilidad. El juez apunta a que se observa la imposición manu militari del criterio médico, sometiendo a la madre y a los dos fetos a un extenuante parto que duró, la friolera, como dicen, de 17 horas y que provocó lesiones cerebrales irreversibles a uno de los pequeños. Y añaden, le reprochan al Servicio Canario de la Salud una concepción patriarcal de la mujer. Y un problema que sigue arrastrando la sanidad pública es que los médicos residentes, los MIR, no quieren trabajar en atención primaria. Les hemos contado que Sanidad tuvo que abrir esta semana una convocatoria extraordinaria para intentar cubrir más de 200 plazas que se habían quedado libres en los centros de salud. Pues al final, una vez cerrada esa segunda convocatoria, siguen vacantes 131 plazas en toda España. No hay médicos residentes que quieran cubrirlas y este problema está afectando sobre todo en Castilla y León. Teresa Rubió. Por segundo año consecutivo no se han podido llenar las plazas ofertadas en medicina familiar y comunitaria. Es la única especialidad que no se ha completado en esta convocatoria. 131 vacantes, la mayor parte de ellas, 40 en Castilla y León y 33 en Galicia. En Extremadura van a faltar 16 especialistas, 15 en Aragón, 14 en Navarra, 8 en Cataluña, 4 en Cantabria y 1 en Asturias. La Rioja sí ha logrado cubrir las 2 plazas que quedaron desiertas en el primer turno. En total, el número de adjudicaciones realizadas este año asciende a 8.347, casi un 5%
1% más que el año anterior. La toma de posesión será los días 22 y 23 de este mes. Volvemos a Estados Unidos porque lo que está pasando hasta ahora en su frontera con México es una de las noticias del día. Y como les contábamos al empezar, se espera que al menos 10.000 personas crucen cada día ese paso fronterizo. Estados Unidos no va a acogerlos a todos. De hecho, España y Canadá, por ejemplo, van a recibir a algunos de esos migrantes, y sobre esto hemos hablado en la SER con la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. La información es de nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Una situación que lleva días generando mucha incertidumbre aquí en Washington por el aumento de migrantes que se espera y que ya se está viendo en la frontera sur y por las diferencias políticas a la hora de gestionar esta crisis. En declaraciones a la SER, así valoraba la congresista Alexandria Ocasio-Cortez el hecho de que Estados Unidos haya llegado a acuerdos con España y Canadá para acoger a migrantes. Yo creo que es una responsabilidad que nosotros tenemos, especialmente considerando la historia de nuestros países y el papel que estos países han tenido en colonización. Y es que se calcula que a partir de hoy unos 10.000 migrantes al día tratarán de acceder a Estados Unidos y las organizaciones locales alertan de que no tienen capacidad para gestionar tal volumen. Para ello, el gobierno ha desplegado a más de 20.000 agentes en la zona y ha instalado más centros para tramitar solicitudes. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, recuerda que se avecinan semanas difíciles y ante las críticas de la oposición, que le acusa de falta de preparación, insiste en que su plan dará resultados, pero que tardarán en materializarse. Nos vamos a ir hasta Aragón, Radio Zaragoza. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Canarias, Héctor Palmero, hola de nuevo. Hola Ángeles, ¿qué tal? Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas de las noticias que han llamado la atención en los medios locales. Y en Canarias, bueno, hay una cosa, todos aquellos que tienen balcón, terracita, patio, muchos se cansan de los regalitos que dejan los pájaros habitualmente en estas zonas, pero en Gran Canaria le han encontrado una utilidad, ¿no? Sí, podemos hablar de caca reforestadora. Aunque suene escatológico, Ángeles, es así. Sí, literal. El proyecto Brinsal lleva 2 meses funcionando en la isla de Gran Canaria y se está encargando de repartir las heces de los pájaros para reforestar la laurisilva de la isla. ¿Y cómo lo hacen? Se preguntarán todos. Pues han colocado 6 estaciones con bebederos y comederos en zonas de Monteverde de diferentes municipios en una serie de fincas particulares con frutos habituales de la laurisilva. Allí, mirlos, petirrojos, pinzones y otros pájaros que hagan una parada, comen y acaban evacuando, o como se diga. Vamos, que los frutos, algunos regurgitados y otros digeridos y pasados por el tracto intestinal, así explicado técnicamente queda mejor, son recogidos por personal de la Asociación Fénix y transportados a los lugares más recónditos de la isla, aquellos donde la presencia humana es casi inviable, y así poder recuperar los bosques a través de esa caca aviar. ¿Ves? Se han encontrado la utilidad, algo que a muchísima gente le molesta. Pepe, que han tenido que retirar no sé si el cóctel o le han tenido que cambiar de nombre a un cóctel. Sí, de momento el cóctel lo han retirado, se llamaba Gestapo y lo han quitado del bar del hotel de Canfrán. Sí, algún cliente se quejó de que el combinado llevara ese nombre. Hay que recordar, es el de la policía de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los que se quejó fue el cónsul de España en la localidad francesa de Pau. Hay que explicar que algunos de los cócteles han recibido nombres relacionados con la historia de Canfrán, que fue el único municipio de España ocupado por las tropas alemanas entre el 42 y el 45, aprovechándose de que parte de la estación era del gobierno francés. Por cierto, el cóctel Gestapo, que ya no estaba compuesto por ron, por vermut y por zumo de piña. Y entre las bebidas de autor se incluyen algunos nombres como rescate, resistencia, aduana o espía. Me parecen más apropiados. Sí, yo también pienso lo mismo. Me sorprende, Héctor, que se haya puesto de moda algo que estuvo de moda ya también hace mucho tiempo. Yo creo que todos lo hemos vivido, la moda de falsa amenaza de bomba para que se cancele un examen. Sí, está sucediendo de manera más habitual de lo deseado en Las Palmas de Gran Canaria, y la Guardia Civil ha dicho basta ya y ha alertado de las consecuencias penales y civiles que conllevan este tipo de gracias. Y lo de gracias entre comillas, porque siempre ha estado esa pillería, las que tú decías, las triquiñuelas, sí, para tratar de salvarse de un examen para el que no has estudiado, pero esto aseguran desde la Guardia Civil que se pasa de castaño oscuro. La Benemérita ha recordado que los autores que lleven a cabo este tipo de acciones incurren en delito de desórdenes públicos con otras consecuencias más graves. Con penas de prisión de 3 meses y 1 día a 1 año, o multa de 3 a 18 meses. Además de las consecuencias económicas que conlleva la movilización de los medios de emergencia.
Y es que estos alumnos que no han estudiado, vamos a definirlos así, quieren amplificar su recorrido y lo hacen realizando vídeos que después cuelgan en sus redes sociales para conseguir los famosos likes y que sus vídeos se hagan virales. Claro, se pensaban que han inventado algo, la única diferencia es que ahora hay redes sociales y antes no las había. Héctor, Pepe, gracias. Adiós. Hasta Buen luego. fin de semana. Pues vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes y por eso nuestra recomendación son las novedades que trae hoy la cartelera de cine, y Pepa Blanes nos propone esta semana dos cosas: cine de autor y la acción del western. Vuelve el western de la mano de un veterano. Walter Hill estrena El cazador de recompensas, una historia protagonizada por Christoph Waltz y William Dafoe. ¿Ve esta mano, Esteban? Ponga un arma en ella y será la mano derecha del diablo. Hay encuentro de estrellas como Liam Neeson, Jessica Lange o Diane Kruger en Marlowe, un noir ambientado en los 30 que dirige Neil Jordan. Me han dicho que busca a alguien. Todos buscamos a alguien. Si lo encuentra, le pagaré $1000. Un puzzle tiene muchas piezas. No sé lo que encontrará. Hay comedia buenrollista con Andy García, Jane Fonda y Diane Keaton en Book Club, y también cine francés como Dialogando con la vida de Christophe Honoré. Mamá, todavía eres joven. Podrás rehacer tu vida. Y la recomendación de autor es la de la directora británica Joanna Ho, que estrena La hija eterna, un cuento gótico sobre el duelo y la maternidad con Tilda Swinton. Soy cineasta y he venido aquí con mi madre para intentar escribir un guión sobre mi madre y yo. Una mención para el cine español, que estrena La quietud en la tormenta, la ópera prima de Alberto Gastesi con la actriz Loreto Mauleón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.